Hola, me llamo Sandra y me da mucho gusto que hayas entrado a este canal y a este video. Hoy quiero compartirles algo muy personal, algo muy íntimo, algo que marcó mi vida de una manera realmente grande. Quiero hablarles de la pérdida de una persona, la pérdida de un ser querido. Muchas veces creemos que la muerte de alguien no es algo trágico y tienen mucha razón. Muchas veces me tocó consolar y darle palabras de fortaleza y aliento a alguien que había pasado por esta situación. Pero esta vez era mi caso, esta vez era yo quien debía consolarse, y realmente fue algo muy difícil para mí. Fue un proceso muy duro, muy difícil, muchas lágrimas, mucho sentimiento de culpabilidad, mucho sentimiento de enojo. Estaba realmente destruida por esto que estaba pasando. Y hoy quiero compartirles de qué manera me sirvió y cómo es que pude salir de esta situación. Realmente me sentía ahogada, realmente sentía que no tenía ni la más mínima idea de cómo reaccionar ante esto. Empezaré contándoles por quién era esta persona. Esta persona era mi prima, era una niña de tan solo 14 años de edad. Era como la hermana que nunca tuve, la hermana menor que siempre quise. Ella estuvo conmigo en los momentos más importantes de mi vida, a pesar de la diferencia de edades. Siempre contaba con ella para todo. Sabía que en cualquier momento podía hablarle y podría escuchar por lo que estaba pasando. De igual forma, ella hacia mí. Pasamos por muchos momentos difíciles como familia, pero también por muchos momentos felices. Y ella era una persona que significaba mucho para mí. Pasó el tiempo y nos distanciamos porque ella vivía en otro lugar, pero nunca dejamos de hablar, nunca dejamos de estar en contacto. Cuando ella se mudó a la ciudad en donde yo vivía, estábamos realmente tan felices por estar tan cerca. Por una cuestión familiar, a pesar de que vivíamos en la misma ciudad, ella y yo tuvimos que distanciarnos un poco. Después me enteré de algunas cosas que me decepcionaron mucho de ella y me sentí realmente triste, me sentí traicionada, frustrada, enojada. Y ustedes saben, como cuando tú le das la confianza a alguien y ese alguien te defrauda, así me sentí. A pesar de que ella y yo éramos muy unidas, esto me lastimó mucho y nos alejamos todavía más. Entonces ella se enfermó y nosotros no sabíamos muy bien qué era lo que tenía ni qué era lo que le estaba pasando. Pero a pesar de que ella estuviera en esa situación, yo sentía que estaba enojada hacia ella y que no podía perdonarla por lo que había hecho. Tal vez ustedes se preguntarán cómo es que me comporté de esa manera siendo una cristiana de hace muchos años, o conociendo el Evangelio, o conociendo a Dios, pero así me sentí y no podía hacer nada al respecto. Me sentía muy enojada, le echaba la culpa de lo que estaba pasando, pero yo sé en el fondo que yo necesitaba verla y necesitaba estar a su lado en este momento tan difícil. Pero como toda persona, tal vez en algún punto de su vida se vuelve orgulloso y se vuelve insensible ante la situación. Eso me estaba pasando y no quería ir a verla, aún sabiendo que ella estaba enferma. Yo pensaba que se iba a recuperar y que íbamos a volver a estar juntas y que íbamos a volver a hablar y recuperar la confianza y reconciliarnos, pero eso no pasó. Pasó el tiempo y ella se enfermó más y más. Entonces fui al hospital y entré a verla. En ese momento yo estaba muy impactada de verla en esa condición. Cuando tú conoces a la persona y sabes que es totalmente diferente, es alegre, sonríe, no sé, y verla así en una cama, me sentí tan mal por estar enojada con ella, por haberme peleado y por que luego lo vi como una tontería, algo innecesario, que no debía haberme enojado con ella. Ella no tenía la culpa de lo que estaba sucediendo. Entonces ahí, en esa situación, le pedí perdón y estuvimos un rato tratando de reír, tratando de contar alguno que otro chiste, pero yo me sentía muy mal de verla en esa condición. Me sentía triste, me sentía mal porque no era la niña
a la que siempre miraba y veía sonriendo. Después la trasladaron a otro lugar para hacerle estudios y todo lo demás. El proceso fue muy difícil. Ella empezó a recuperarse, pero de un momento a otro llamaron a mi casa una madrugada. Yo estaba con mis hermanos y mi papá llorando me dio la noticia. Fue un día muy de shock. No podía creer lo que estaba sucediendo, no podía creer que ella se había ido, que ella ya no iba a volver y que nunca más la iba a poder ver. Me sentí en shock y paralizada. Ese día recuerdo que fui a la escuela y que fue un día muy random, porque me vestí, me arreglé, desayuné y me fui a la escuela. Hice todas mis actividades y no podía creer lo que me acababan de decir en la madrugada. De verdad no podía creerlo. Hasta que llegué a mi casa y mis hermanos me dijeron que me tenía que arreglar para ir al funeral, para ir al velorio. O sea, era algo que no me esperaba y fue en ese momento en el cual yo traté de reaccionar, pero aún así no podía. Hasta que vi el cuerpo en ese ataúd, fue cuando pude creer lo que me habían dicho esa madrugada. Me puse a llorar y no me podía calmar. Trataba de ser fuerte ante la situación, de consolarme, de decirme que todo iba a estar bien, que ella estaba en un lugar mejor, que había cumplido su propósito y todas esas cosas que tú le dices a las personas para consolarlas. Tuve que mudarme a otro lugar porque tenía que estudiar en la universidad, pero lo más doloroso para mí fue que ella me dejó justamente 3 días antes de mi cumpleaños. Entonces fue algo muy difícil para mí, muy difícil tener que recordar esa fecha porque estaba tan presente en mi memoria. Y algo que yo le decía a mi mamá era de, ella me pedía que no me mudara para estudiar en la universidad porque iba a estar lejos de ella. Y lo más extraño fue que ella me dejó justamente antes de que yo me fuera. Entonces fue algo muy fuerte para mí, ¿saben? Algo muy doloroso, un proceso en el que yo lloraba todas las noches, tenía los ojos tan hinchados que ni siquiera podía ver bien a veces. Me sentía muy mal, terriblemente mal, pero ahí es donde entró a Dios dentro de todo lo que estaba pasando. Él me dio consuelo, el Espíritu Santo me trajo fortaleza. A pesar de los reclamos que yo le hice a Dios, Él tan hermoso, con su amor tan bello, me consoló, me dio aliento, me dio fuerzas para continuar, me dio fuerzas para creer y para pensar en que ella estaba en un lugar mucho mejor, en el que ella había cumplido su propósito en la tierra y lo había hecho muy bien y me había hecho feliz a mí y a muchas personas. Y estaba tan mal en ese momento. Y sentir el abrazo de Dios, la fortaleza que Él me dio en ese momento, fue tan hermoso, tan bello, que me ayudó a levantarme. Yo sé que muchas veces nosotros en estas situaciones creemos que todo está destruido, todo está mal, que por qué pasa, por qué esto, por qué lo otro, y muchos por qué. Pero simplemente tenemos que aceptar lo que sucede porque no está en nuestras manos y darle gracias a Dios por el tiempo que estuvimos con esas personas. Yo te aconsejo en este momento, y para cerrar esta historia, que no es para sentir lástima, no es para decir pobrecita Sandra, sufrió mucho, tiene razón, debía reclamarle a Dios. No, nada de eso. Realmente fue un proceso muy difícil en mi vida que me ayudó a ser fuerte en muchas áreas, que me ayudó a entender por qué suceden estas cosas y que me enseñó más que nada a valorar el tiempo que tengo con las personas que amo. Hoy, como consejo, te quiero invitar a que si estás peleado con alguien, a que si hoy no le hablaste a tu hermano, a tu mamá, a tu papá, que reflexiones sobre lo que estás haciendo, que realmente no pierdas el tiempo en tonterías ni en banalidades, que te acerques a ellos y les digas cuánto los amas, cuánto los quieres. Tú no sabes cuánto tiempo van a estar aquí, tú no sabes por cuánto tiempo más los vas a tener. Entonces,
no quiero que tú pases por ese momento en el que te sientes tan mal, y tal vez no tanto por su pérdida, sino por el hecho de sentirte culpable por no haber aprovechado ese tiempo que tenías a su lado. Te invito a que en este día, si estás peleado con alguien, si tienes algún problema con alguien, lo solucionen y lo arreglen. Hoy es el tiempo, hoy es el día, hoy los dos están en este mundo todavía. Y bueno, quiero despedirme, quiero agradecerles por escuchar toda esta historia. Sé que es un poco trágica y dramática y todo eso, pero espero que les sirva de algo, que no desaprovechen el tiempo que tienen con sus seres queridos. De verdad, aprovechenlo, ámenlos, perdonen, aprendan a perdonarse, aprendan a perdonar, a amar, a ser amados. Y bueno, me despido, espero que les haya gustado mucho este video y doy muchas gracias a los colaboradores de este canal por permitirme compartir esta historia. Esta es SOS y nos vemos para la próxima.